Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Loreto Cabello Medina. Soy el tutor de la materia en Administración 2 de la carrera de la licenciatura en Administración en Centro Universitario de Educación a Distancia, que es una universidad 100% en línea, ¿sí? En este momento vamos a hablar de las empresas y la visión panorámica, que es el tema de la materia en administración, ¿sí? Las empresas y la visión panorámica. Vamos a hablar de sus conceptos y definiciones, características generales, tipología, empresas de producción primaria, industrial y de servicios, y la participación del PIB, efectos sobre la economía, ¿sí? Para eso hablaremos del primer subtema, que es conceptos y definición y características generales. A mediados de los 70, Peter Drucker, en su obra La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, hacía notar que contábamos con un centenar o miles de obras sobre la administración de las diversas funciones de las empresas, pero que carecíamos de una teoría de las empresas como totalidad y de su disciplina integrada de la administración de las empresas en su conjunto. Desde entonces, los aportes de Drucker, entre otros, han contribuido a llenar en parte ese vacío, pero todavía se nota claramente el déficit de los enfoques integradores. Drucker sostenía que para conocer la naturaleza de las empresas hay que partir de su propósito, que según él no es otro que crear clientes. Los mercados son creación de los empresarios, cuya acción convierte el requerimiento potencial de los hombres en demanda efectiva. Es el cliente quien determina la naturaleza de las empresas, qué producirá y cómo prosperará. Lo que el cliente compra no es nunca un producto, sino una utilidad. Lo que ese producto o servicio le aporta, lo cual es algo obvio, es algo que el cliente percibe en sus propios términos, que no son necesariamente los nuestros. Esto es lo que él habla acerca de las empresas, ¿sí? Ahora, veamos un poco la parte de la tipología. Las empresas de producción primaria, industrial y de servicios. Según este concepto amplio de empresas, enunciado por Peter Drucker, puede haber empresas en los tres sectores de la actividad económica, que describiremos: el sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario: empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, madereras, etc. Sector secundario: empresas industriales o de transformación, alimentarias, metalmecánicas, químicas, etc. Sector terciario: empresas de servicios comerciales, financieras, de seguros, de salud, de servicios personales, etc. En términos relativos y no fáciles de definir, ¿por qué depender del sector? Del tipo de actividad y tecnología, que habla de pequeñas, medianas y grandes empresas. Hay quienes utilizan el criterio de las cantidades de la cantidad del personal. Por ejemplo, hasta 300 personas hablamos de pequeñas empresas. De 300 a 1000 son medianas y son medianas, y más de 1000 personas las grandes empresas. Pero esto es muy relativo porque depende de la actividad. Una fábrica de autos de 300 empleados es realmente muy pequeña, pero una empresa de auditorías contables de 300 empleados es muy grande. Otro criterio usual es la facturación anual. Es decir, por ejemplo, que una empresa que factura hasta $250,000 al año es pequeña. La que factura desde 250,000 hasta $1,000,000 es mediana, y más de 1,000,000 es grande. Es una medición interesante, pero no tiene en cuenta el aspecto complejidad y nivel tecnológico de su actividad.
Y el tercer punto, que es la participación del PIB, efectos sobre la economía. La contribución del sector privado a la formación del PIB varía según los países entre el 60 y el 80% aproximadamente. En las últimas décadas se ha producido en todo el mundo una marcada tendencia hacia una notable reducción de porcentajes en que aporta el PIB el sector primario o extractivo, una cierta reducción relativa del aporte del sector secundario o industrial y un gran incremento en el sector terciario o de los de servicios. En los países desarrollados y ricos del occidente, el sector primario contribuye al PIB con un porcentaje que varía entre el 1% Alemania al 3% Canadá, con una media del 2% Francia y Japón. El sector secundario aporta al PIB el porcentaje que varía entre el 26% y el 38%, que es Estados Unidos, Francia y Japón. El sector terciario, en cambio, registra porcentajes altísimos de un 72%, que es Estados Unidos, Francia, y un 60% Japón. Y cifras intermedias, entre otros casos, la Unión Europea, que es el 66%, Italia y Canadá también. En el otro extremo de la lista, la situación cambia notablemente, pero en casi todos los casos el sector de servicios conserva el porcentaje de aporte elevado. El aporte del sector primario varía entre el 13% en Brasil y Argentina hasta un 25% en Irán. Con otros casos intermedios como Turquía, Indonesia 17% o China el 20%. El sector secundario aporta el porcentaje entre el 51% en Argelia hasta un 29% en la India. El sector terciario registra un nivel desde el 25% en Turquía o Rusia hasta un 32% en China, pero una mayoría de casos ubicados entre el 50%. Si se toma en lugar de los reportes monetarios la creación de puestos de trabajo, la situación similar, las nuevas tecnologías agrarias, minera, produjo una drástica reducción de los puestos de trabajo en las actividades extractivas, pese al notable aumento de la producción. O algo similar ocurrió en la industria, en la que la revolución científico-tecnológica produjo un aumento extraordinario de la productividad del trabajo humano, de suerte que la producción pudo expandirse en reducción simultánea de la cantidad de puestos de trabajo. Ha sido el sector terciario de los de servicios el que se ha absorbido parte de estos excedentes, en muchos casos previa conversación y recapacitación, de modo que actualmente se calcula en los países desarrollados que el sector de servicios provee entre el 70 y el 80% de los empleados. Bueno, muchas gracias, nos veremos en el siguiente módulo. Adiós.